estamos en nuestro pancito diario y vamos a hablar hoy acerca de la palabra yugo. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido que han puesto un yugo sobre tus espaldas, te han impuesto algo que tú tienes que lograr, pero que eso no hace parte de tu vida. ¿Cuántas personas esclavizan a otros, poniéndole cargas que no les corresponden, haciendo cosas que no son las que esa persona debe hacer, tratando de guiar a una persona o extorsionar a una persona, poniéndole un yugo de esclavitud de acuerdo a tu pensamiento y no al pensamiento de la persona? Porque ¿sabes qué? Que el yugo es un irrespeto total hacia la identidad de una persona. Eso es muy importante que tú lo analices. ¿Por qué? Porque en una o en otra forma, no lo podemos negar, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido un yugo de esclavitud que nos quieren poner, y que no hay forma que la persona entienda que lo que está haciendo es colocando un yugo que no tiene ningún derecho a colocar sobre otras vidas. Entonces, si tú tienes algún yugo y estás molesto, estás molesta, ¿por qué? Porque te sientes oprimido por la manifestación de otras personas, confronta eso, no tengas ningún temor, confronta y pon la ley que tú consideres que debes poner, porque si no vas a vivir ahogado, asfixiado, y eso lo único que te va a traer es problemas emocionales y retraso en tu destino profético. Exactamente. El yugo es una carga que ponen sobre ti, el cumplimiento de algo que es absurdo, y te obligan y te quieren obligar a hacerlo. Ahora, según el diccionario, lo que es un yugo en sí es un aparato de madera que se pone sobre los bueyes cuando van a arar. Exacto. Se ponen dos bueyes para que arrastren el arado. Y entonces, para que no coja uno para allá y el otro para acá, le ponen un yugo. Es decir, en el cuello le ponen, cada uno está sujeto, entonces tienen que caminar en la misma dirección. Exacto. Por eso dice la palabra también que no hagamos yugo desigual, los matrimonios. Es decir, que no nos juntemos con personas que uno camina por un lado y el otro para el otro, sino que tengamos la misma orientación y caminemos en la misma dirección. Bueno, pero fíjate que el yugo, tenemos un ejemplo de lo que es un yugo de tipo espiritual. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, que habla del concilio de Jerusalén, resulta que los fariseos convertidos al cristianismo y los judíos querían imponer a los gentiles el yugo de que tenían que cumplir la ley y de que tenían que circuncidarse, porque si no, no serían salvos. Entonces se hizo un concilio ahí, pues, se formó la discusión, como dice ahí, hay que leerse el capítulo 15, y en el 9 dice, cuando Pablo habló y dijo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ¿no? O sea, entre los judíos y los nuevos convertidos, los que no eran judíos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, cumplir la ley nadie la pudo cumplir, ¿no? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, es decir, por la gracia. Entonces, ahí tienes un yugo que le querían poner al pueblo de los gentiles que se convertían, de que tenía que cumplir la ley, que tenía que circuncidarse, que eran problemas de la ley, que ni ellos habían podido cumplir. Ese es un yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Yeshua nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 11, del versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y pusieron cargas que no son posibles cumplirlas, y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Exacto. Entonces, es un yugo muy diferente el de Yeshua, de libertad, de gracia. Al contrario del yugo de lo que querían poner los fariseos, de que se tenía que cumplir la ley, que tenía que circuncidarse. Y así le ponen en muchas congregaciones y muchas cuestiones yugos a personas que están fuera del contexto bíblico. Ahora, de lo que es el pacto de la gracia. Cuando una persona se deja poner un yugo es porque viene de su niñez y no nos damos cuenta. Los padres muchas veces creemos que la educación que le estamos dando a nuestros hijos es la educación que nosotros creemos que le debemos dar.
Pero para nosotros no ponerle ese yugo, porque es la credibilidad tuya como padre, tú quieres hacerlo mejor con tus hijos y le pones un yugo de esclavitud a tu hijo, haz así, modela así, habla así, toma para acá, coge para allá. O sea, estás modelándolo a la manera de tu pensamiento. Eso es un yugo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra responsabilidad como padre es no direccionar a los hijos conforme la mentalidad mía o conforme yo crecí. Para que no haya yugo en los hijos, tú tienes que darte el trabajo de conocer quiénes son esas criaturas, por qué el padre te las dio, cuál es el don que tienen, la habilidad, la capacidad, cuál es el llamado, cuál es la unción. Tienes que dedicarte a esto y eso cobra años. Te lo digo yo porque yo crié a mis 3 hijos exactamente como te estoy diciendo. Yo nunca le puse a ellos ningún yugo que se pareciera a lo que yo quería hacer o a lo que yo fui. No, mi trabajo como madre, ¿sabes cuál fue? Descubrir quiénes eran ellos. Y los eduqué según lo que ellos eran. Por eso ellos crecieron en libertad. Para ellos aman al Señor tremendamente, ministran de acuerdo a su llamado, no tienen carga, no tienen yugo, y somos una familia que nos unimos ministerialmente hablando en una forma impresionante, porque cada uno de nosotros, estoy hablando de mis 3 hijos y mi esposo y yo, de estas 5 personas, hacemos conforme a lo que somos nosotros, nos guste o no nos guste, como sea de pronto mi marido, como sea yo para él, como sean nuestros hijos. No invadimos la privacidad de ninguno de ellos, ni tampoco de ninguno ministerialmente hablando. Entonces nosotros tenemos que analizar que esta parte del yugo es algo muy importante, porque la humanidad vivimos es decir, con un yugo de esclavitud. Nos alzan los precios, nos botan de los trabajos, es decir, tantas cosas. Pero ¿sabes por qué te botan del trabajo donde tú estás? Porque fuiste a buscar ese trabajo porque tienes necesidad financiera, porque no sabes cómo resolver tu problema. Y ahí el jefe tuyo te va a poner un yugo de esclavitud que no hace parte de tu vida. Entonces tenemos que empezar por analizar cómo hemos educado a nuestros hijos, cómo estamos educados nosotros, para que te des cuenta que todos tenemos un perfil de ponerle yugo a alguien. Espérate un momentico, ¿tú por qué te metes en la identidad de una persona? ¿Por qué te metes esto? Tú puedes sugerir como padre, como esposo, como amigo, oye, ven acá, me parece que esto que tú dices no es correcto, por esto y por esto, puedes dar tu opinión. Pero tú esclavizar a una persona 20, 30, 40 años diciéndole lo mismo y la persona diciéndote exactamente lo mismo que piensa. Oye, eso es una falta de respeto, eso es un yugo de esclavitud que eso no lo tolera nadie y llega un momento donde se rompen las relaciones. Por eso se acaban los matrimonios, por eso se acaban las amistades, por eso se acaba la familia y por eso se acaba la parte más importante, la unión familiar. Fíjate. El matrimonio tiene una responsabilidad con la familia y por eso vemos tantas miles, millones de familias divididas. ¿Por qué? Porque o el padre se da el lujo de estar corrigiendo a la mujer y a sus hijos porque él cree que es su responsabilidad, pero ya lo ha dicho. Si ya lo ha dicho y si hay una repetición, espérate un momentico, tienes que cambiar el vocabulario porque vas a seguir teniendo problemas hasta que hay una destrucción familiar. Es necesario, entre otras cosas, para poder vivir bien el caminar en el reino, ahora que vamos hacia el monte de Sión, ¿qué tenemos que hacer? Conocer verdaderamente cuáles son las disposiciones que gobiernan el reino, que vivir en el periodo de la gracia, porque la gracia nos liberó del yugo de la esclavitud de la ley y fuimos justificados. Entonces tenemos que comprender esto para no estar en culpabilidad y que nos quieran obligar, como obligaban a estos en el concilio de Jerusalén, que querían obligarnos a que cumplieran la ley cuando ya Jesús lo había cumplido por ellos y que se circuncidaran. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos, tener la dirección del Espíritu para que nos guíe y no caigamos en el yugo de personas que quieren imponerlo en nuestras vidas. Exactamente, entonces no dejes que el yugo llegue a tu vida y si te lo han puesto, quítatelo, independientemente de lo que suceda. Bendiciones a todos.